Muy bien, vamos a analizar este tema, el teorema de Torricelli, que es una aplicación clásica de la ecuación de Bernoulli para una situación muy específica, ¿verdad? Prácticamente se podría considerar este teorema como la solución de un problema. Pero bueno, vamos a analizar qué es lo que responde la ecuación de Torricelli. Imagínense que tenemos un depósito como el que se muestra en la figura que tiene un orificio, un depósito abierto, ¿verdad? Y tiene un orificio en la parte de abajo. Entonces, bueno, pues si tiene un orificio va a fluir el agua. El teorema de Torricelli nos permite calcular la velocidad con la que saldría el chorro de agua por dicho orificio. O en otras palabras, nos permite responder de qué depende la velocidad con la que salga el chorro por ese orificio. Y eso lo podemos contestar a partir de la ecuación de Bernoulli. ¿De qué dependerá? ¿Qué te dice el sentido común? ¿De qué dependerá? ¿Dependerá del líquido o del tipo de líquido o de qué variables dependerá? Bueno, por ejemplo, algo que se menciona como que muy rápidamente lo identifican los alumnos es que depende de la profundidad a la que esté hecho el orificio. Con respecto a los niveles entre el orificio y el nivel de líquido, ¿no? En el recipiente. Entonces va a depender de esta profundidad. Vamos aquí a ponerle una línea discontinua. Entonces depende de esta profundidad. Y bueno, algunos llegan a mencionar que también depende del tamaño del orificio. En unos minutitos vamos a demostrar que no depende del tamaño del orificio. La velocidad independientemente del ancho del orificio sería la misma, ¿verdad? Entonces, eh, entonces no tendría ninguna relevancia el ancho del orificio, no, por supuesto que no, ¿verdad? Por supuesto que es importante el ancho del orificio, ya que si tengo dos tubos en los cuales la velocidad es la misma de un líquido, pero un tubo es más ancho que el otro, aunque la velocidad tenga la velocidad en común, el gasto no sería el mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la fórmula del gasto, una de las fórmulas de gasto que hemos estado empleando, es igual a la velocidad por el área de sección transversal. Así que si tengo la misma velocidad para dos tubos de diferente tamaño, no tendría el mismo gasto. Eso quiere decir que si el orificio fuera más grande, el líquido saldría igual de rápido, pero se vaciaría más rápido el depósito, ¿verdad? Porque el gasto sería mayor. Bueno, pues vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Vamos a ponerla en su fórmula, en su expresión más común en los libros de física, aunque podríamos utilizar la expresión que despejamos para calcular diferencias de presión, es indistinto y llegaríamos a la misma conclusión. Para calcular la velocidad con la que sale una partícula líquido a través del orificio, vamos a igualar energías entre este punto, que vamos a llamarle el punto 2, y un punto que queda sobre la superficie, justo en donde está la superficie del líquido. Este sería el punto 1, ¿verdad? Bueno, de aquí se van a hacer bastantes simplificaciones. Por cierto, estamos considerando, vamos a cambiar ahorita un poquito, vamos a regresar, que estamos considerando un punto justo a la salida del orificio, no dentro, ¿sí? Y eso haría una gran diferencia, ¿no? Entonces realmente este sería el punto 2, una partícula que está apenas saliendo de ese recipiente, y el punto 1, una partícula que se encuentra en la superficie del líquido en el recipiente, ¿no? Bueno, entonces, este punto, ¿qué presión tendría? No tendría presión hidrostática. La única presión que actuaría sobre ese punto sería la presión atmosférica. La presión 1 sería igual a la presión atmosférica. Pero el punto 2 también, por ser un punto justo a la salida, ¿verdad? Entonces ahí ya no actúa la presión hidrostática. Si estuviera dentro, por eso decíamos, habría una diferencia, tendríamos que considerar la presión hidrostática. Entonces, en este caso, tanto el punto 1 como el punto 2, en el punto 1 o en el punto 2, la presión es igual a la presión atmosférica. Por tanto, todo este término y este término valdrían lo mismo. Entonces, si paso restando este término de este lado, pues se cancelan, ¿verdad? Ambos términos. Se cancelan no porque valgan cero, sino porque son iguales. Ahora, H1 y H2 depende de dónde establezcamos nuestro nivel de referencia. Bueno, si establecemos nuestro nivel de referencia a la altura del orificio, bueno, pues entonces este es nuestro nivel de referencia, entonces automáticamente H2 sería igual a cero.
Y entonces H1, pues ya la altura del primer punto, si lo estamos midiendo a partir del orificio, directamente sería igual a esta H, ¿verdad? Que representa el desnivel entre el punto donde termina el líquido y el orificio. Entonces H1 sería igual a H. Por otro lado, esta partícula, su velocidad sería demasiado baja, ¿sí? Sería, sería moviendo a medida que el nivel va descendiendo. Entonces H1, perdón, la velocidad 1, la podemos despreciar o considerar que es igual a cero. O podríamos considerar que ese recipiente lo estamos llenando al mismo ritmo que se vacía, de tal manera que no cambie el nivel. En ese caso la velocidad sí sería cero, pero aunque el barril se fuera o ese depósito se fuera vaciando, la velocidad sería despreciable. Podemos considerar que es igual a cero. Bueno, entonces ya no tenemos que distinguir la velocidad 1 de la velocidad 2. Entonces la velocidad 2 en esa fórmula pues ya directamente es a la velocidad la velocidad que nos interesa calcular. Entonces en esta expresión este término lo cancelamos y porque la velocidad es despreciable. Y luego aparte si es un valor pequeño y lo vamos a elevar al cuadrado y dividir todavía entre otro valor se hace más despreciable ese término, ¿no? Entonces toda esta expresión, ¿verdad? Bueno, el H2 se hace igual a cero por como estamos midiendo, como hemos establecido el nivel de referencia. Entonces, toda esa expresión se nos simplifica o se nos reduce a que H1, que ya dijimos que es H, es igual a la velocidad 2, que ya también dijimos que solo le vamos a llamar B al cuadrado, sobre 2G. ¿Verdad? Entonces solo tenemos como variables la velocidad y la profundidad. Entonces, la velocidad depende, como habíamos dicho, única y exclusivamente de la profundidad. ¿Verdad? En teoría ni siquiera dependería del líquido que tuviera ese recipiente, porque no estamos considerando para nada la densidad. Bueno, entonces ahora vamos a despejar de aquí la velocidad. Vamos a hacerlo ahí en unos dos pasos. Ese 2G que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces tendríamos 2G por H del lado izquierdo es igual a la velocidad al cuadrado. Y sacando raíz cuadrada a ambos miembros, o como decimos coloquialmente, pasando el cuadrado como raíz del lado de izquierdo y dando vuelta a la igualdad, entonces nos quedaría la fórmula que estábamos buscando. La velocidad con la que saldría el líquido por ese orificio sería igual a la raíz cuadrada de 2G por H. ¿Verdad? Es interesante, pero esa velocidad sería idéntica a la que tendría una piedra si la dejáramos caer desde la misma altura. Si dejáramos caer una piedra, cuando esa piedra llegara a este nivel, tendría la misma velocidad con la que el líquido va a salir por el orificio, ¿verdad? Entonces, bueno, podemos hacer rápidamente un análisis dimensional. Dentro de esa raíz tendríamos unidades de aceleración o de G, que son metros sobre segundo al cuadrado, y H, que son metros. Este producto, bueno, si le ponemos un 1, nos dejaría como resultado de unidades metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Y si a eso le sacamos raíz, pues está todo eso dentro de la raíz, nos quedarían metros sobre segundo, que son unidades de rapidez. Así que sí hay compatibilidad en las unidades, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la fórmula para calcular solo la velocidad. Si quisiéramos calcular cuántos litros por segundo fluyen por ese orificio, bueno, entonces solo tendríamos que multiplicar esa fórmula por el área, recordando que el gasto es velocidad por área. Para no llenarnos de fórmulas, porque podríamos poner otra fórmula para calcular el gasto de un líquido que sale por un orificio, pues tendríamos que repetir todo esto multiplicado por el área, pero para no llenarnos de fórmulas, pues vamos a utilizar una fórmula que ya conocíamos, la fórmula del gasto, ¿verdad? Y esta es la fórmula que se conoce como el teorema de Torricelli. Pues vamos a hacer un par de ejercicios para aplicar esta fórmula. Dice el primer ejercicio: calcular la velocidad y el gasto de un líquido que pasa por un orificio. Veamos o pensemos en la figura de un líquido que pasa por un orificio en el depósito que lo contiene y que se encuentra a una profundidad de 0.9 metros. Entonces, aquí está una profundidad de 0.9 metros con respecto al nivel de líquido en dicho depósito si su radio es de 4 centímetros. El radio lo necesitaríamos para calcular el gas. Para calcular la velocidad solo necesitaríamos la profundidad, ¿verdad? Entonces, esto es un problema prácticamente de sustitución directa. Entonces, como dato tenemos h, la profundidad,
0.9 metros y el radio del orificio, que es de 4 centímetros. Como vamos a utilizar la fórmula de gasto igual a velocidad por área, igual que como habíamos mencionado anteriormente, el área la necesitaremos en metros cuadrados y por lo tanto el radio vamos expresándolo en metros para que el resultado quede en metros cuadrados. Tendríamos que dividir entre 100 o recorrer el punto decimal 2 lugares a la izquierda, ¿verdad? Eso ya lo hemos mencionado anteriormente. Entonces la primera pregunta es, ¿cuál es la velocidad? O lo primero que se indica es calcular la velocidad. Como mencionábamos, es un problema de Bill sustitución directa. Entonces, la velocidad por la que fluye ese líquido a través de ese orificio, se supone que aquí es independiente del tipo de líquido. Entonces, dice la fórmula es igual a 2G, 2 por el valor de la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y por la profundidad, donde la profundidad son 0.9 metros, 90 centímetros. Sin embargo, aquí tiene que estar en metros el valor, ¿verdad? El dato. Muy bien, pues ya es un problema de matemáticas, hay que tener cuidado con las operaciones. Vamos a hacerlo en dos partes, aunque se podría hacer en un solo paso. Entonces sería 2 por 9.8 por 0.9. El resultado sería dentro de la raíz un 17.64. No tiene más cifras, entonces vamos a dejarla completa. Y las unidades serían metros cuadrados sobre segundo cuadrado, que a la hora de sacarle raíz a esta parte nos quedarían metros sobre segundo, unidades de rapidez. Pues la raíz del resultado anterior sería 4.2 metros sobre segundo. Independientemente del líquido, independientemente del tamaño del orificio, en teoría el líquido saldría por ese orificio con una rapidez de 4.2 metros sobre segundo. Esa es la primera pregunta. Vamos a marcarla. Adicionalmente me preguntan, ¿y cuál es el gasto? Bueno, recordando, el gasto es igual a la velocidad por el área. Entonces necesitamos calcular el área del orificio. Aunque no se marca ahí como incisos, pues vamos a poner aquí que esto es como la primera pregunta. Ahora para la segunda pregunta tendríamos que calcular adicionalmente el área. Entonces el área, recordando que en esta fórmula no podemos dejar expresado el valor de pi, sino que tenemos que multiplicar y tiene que estar en metros cuadrados. Entonces el área sería pi por radio al cuadrado. Entonces pi por 0.04 metros al cuadrado. 0.04 es 0.016, 0.04 al cuadrado, ¿verdad? Quise decir, y eso por pi daría un valor de 5.026, redondeando a tres cifras significativas, 5.03 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Sí, es que es un orificio pequeño y lo estamos expresando en metros cuadrados, ¿verdad? En centímetros cuadrados, bueno, pues ya sería más considerable el resultado. Eso sería por 10.000, serían unos 50 centímetros cuadrados, ¿verdad? Bueno, si utilizaste algún otro tipo de calculadora, es muy probable que el resultado quede como 0.00503 ya redondeado, ¿verdad? Bueno, pues entonces ya sustituimos en la fórmula que hemos utilizado anteriormente. Entonces, ¿cuál será el gasto? Entonces, el gasto será igual a velocidad por área, velocidad que calculamos a partir del teorema de Torricelli, y el área que calculamos, que es, vamos a ponerlo así ya directamente, por 0.00503 metros cuadrados. Esos metros cuadrados multiplican a los metros del numerador, el gasto quedaría en metros cúbicos por segundo. 4.2 por 0.00503 y el resultado sería 0.0211. 0.0211. Aparenta ser un gasto muy pequeño, pero es todo menos eso, ¿verdad? Esto sería metros cúbicos por segundo y ese sería el resultado. Lo que voy a decir a continuación, pues es adicional. Y estaba diciendo que ese gasto no es tan pequeño como parece. Si lo transformáramos a litros por segundo, entonces
ya habíamos dicho que tendríamos que multiplicar por 1000 simple y sencillamente, pero bueno, vamos a poner la transformación aquí. Tendríamos que multiplicar por 1000 litros. Esa es una equivalencia que hay en un metro cúbico. Estoy multiplicando por 1, numerador y denominador son iguales. Se cancela metro cúbico con metro cúbico y el resultado quedaría en litros por segundo. Entonces, si el resultado anterior lo multiplicamos por 1000, entonces tenemos un gasto de 21.1 litros por segundo. Así que no es nada pequeño ese gasto, litros por segundo, ¿verdad? Y es que el orificio es bastante grande, es un boquete, aunque el área parecía ser muy pequeña, es un orificio de 4 centímetros de radio, es como de casi 10 centímetros de diámetro o de ancho, ¿verdad? Bueno, ese sería el resultado del primer ejercicio, prácticamente es utilizar la fórmula. En el siguiente ejercicio vamos a hacer prácticamente esto, pero vamos a tener que hacer un cálculo adicional. Si gustas tomar nota del procedimiento, bueno, entonces ponle pausa y para que podamos continuar con el ejercicio 2. Muy bien, dice el ejercicio 2, vamos a analizarlo. Dice, si en la figura el desnivel entre el orificio y la superficie libre del líquido H, es decir, este valor, es de 1.3 metros y el diámetro del orificio es de 10 centímetros, ¿en cuánto tiempo se llena un segundo depósito de 0.8 metros? Aquí faltó de 0.8 metros cúbicos, en donde descarga el primer depósito, ¿verdad? Considere que el primer depósito se llena al mismo ritmo que se vacía. Entonces, sí, porque si se fuera vaciando, entonces el desnivel iría disminuyendo y la velocidad y el gasto irían disminuyendo. Entonces, para considerar que todo el tiempo eh, se tiene la misma velocidad a la salida del orificio, vamos a considerar que el agua que sale se repone, ¿verdad? Aquí tenemos una llave que llena al mismo ritmo que se vacía ese depósito. Entonces, aquí da a entender que hay un segundo depósito en donde desfoga el primer recipiente o el primer depósito y que ese depósito tiene un volumen de 0.8 metros cúbicos. O recordando que un metro cúbico tiene 1000 litros, bueno, para que tal vez sea un poco más claro o tal vez no, es un depósito que tiene un volumen o una capacidad de 800 litros. ¿En cuánto tiempo se llenaría? ¿Y de qué va a depender? De qué tan rápido salga el chorro y qué tan ancho sea el orificio, en otras palabras, del gasto, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí vamos a necesitar otra fórmula adicional del gasto. La primera fórmula que vimos, volumen entre tiempo, porque nos están preguntando un tiempo. Entonces tenemos que calcular el gasto para que de esta fórmula podamos despejar, ya tenemos el volumen y podamos calcular el tiempo. Si nos olvidamos de esta parte, esto no le hacemos caso. Si de la primera y la última parte de la fórmula despejamos el tiempo pasa multiplicando del lado izquierdo y luego la Q pasa dividiendo del lado derecho. Entonces el tiempo sería igual a la división entre el volumen y el gasto. Y entonces para calcular el gasto vamos a tener que aplicar el teorema de Torricelli. Entonces, bueno, vamos haciéndolo por partes. Entonces calculamos primeramente la velocidad con la que saldría ese chorro de agua. Entonces, raíz cuadrada de 2G por H. 2 por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y por la profundidad a la que está hecho el orificio, por 1.3 metros. Y el resultado serían 19.6 por 1.3 y luego la raíz de este resultado serían 5.04, ¿verdad? 5.0405, porque es 0.47 metros sobre segundo, ya sacando el resultado directamente. 5.05 metros sobre segundo. Bueno, ahora para poder calcular el gasto necesitamos multiplicar ese valor por el área. Entonces el área nuevamente, como dijimos en el ejercicio anterior, tiene que estar en metros cuadrados. Entonces el radio dice, el diámetro, para empezar dice el ejercicio, el diámetro es de 10 centímetros. Entonces el radio sería de 5 centímetros y 5 centímetros expresados en metros serían 0.05 metros. Entonces el área sería pi por 0.05 metros al cuadrado. Va a ser también muy pequeña, ¿verdad? Entonces, 0.05 al cuadrado por pi
El orificio tendría un área de 7.85 por 10 a la menos 3, ya redondeado a tres cifras significativas. 7.85 por 10 a la menos 3. ¿Qué unidades? Metros cuadrados. O 0.00785. ¿Verdad? Bueno, pues entonces vamos a calcular el gasto. El gasto sería igual a velocidad por área. Velocidad son 5.05 metros sobre segundo y el área 0.00785 metros cuadrados. Debe ser mayor el gasto en este ejercicio que en el anterior porque está hecho a mayor profundidad y además el orificio es un poco más ancho, ¿verdad? Entonces, 0.00785 por 5.05 nos da como resultado un gasto de 0.0396 metros cúbicos por segundo, ¿verdad? Bueno, ya hicimos una conversión. Para pasar eso a litros por segundo, tendríamos que multiplicar por 1000, la misma conversión que hicimos al final en el ejercicio anterior, y eso sería como recorrer el punto decimal 2 lugares a la derecha. Serían 39.6 litros por segundo, ¿verdad? Que no nos lo estaban preguntando en litros por segundo. Fíjense, casi 40 litros por segundo. ¿Sí? Entonces el depósito es de 800 litros. 40 litros en un segundo, entonces en 2 segundos serían casi 80 litros y 800 litros serían como en 20 segundos, ¿verdad? Vamos a comprobarlo. En 2 segundos como 40 litros y más de 20, un poco más de 20 litros los 800, ¿verdad? Entonces ya lo único que tenemos que hacer es sustituir ese gasto en esta fórmula, ¿verdad? Entonces el tiempo sería igual al volumen, el volumen que son 0.8 metros cúbicos entre el gasto, y el gasto es 0.0396 metros cúbicos sobre segundo. Si hacemos esa división, bueno, las unidades vamos a analizarlas. En el numerador tendríamos metros cúbicos, en el denominador metros cúbicos sobre segundo, multiplicando extremos por extremos, medios por medios, tendríamos metros cúbicos segundo en el numerador y metros cúbicos en el denominador. De aquí se cancelan los metros cúbicos y el resultado quedaría en segundos. Así que es compatible, es congruente con lo que estamos calculando tiempo, ¿no? Esto también lo pudimos haber calculado, que no lo piden que lo calculemos así, pero para encontrarle un poquito más de sentido, dividiendo 800 litros, el volumen en litros, entre el gasto en litros por segundo, entre 39.6 litros por segundo. Y si hacen esa operación, notarán que llegan al mismo resultado, ¿verdad? 2.8 entre 0.0396 da como resultado 20.2 segundos, ¿verdad? Habíamos dicho que tenía que ser un poco mayor que 20 segundos. Ese depósito se llena en 20.2 segundos. Ese sería el resultado, ¿verdad? Vamos a marcarlo. Y bueno, con estos dos ejercicios no amerita más. Podríamos de aquí sacar más ejercicios y esto luego se llega a combinar con el tema de tiro parabólico, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué distancia va a alcanzar ese chorro? Pero ahí tendríamos que ver otro tema y se puede ir ligando, ¿verdad? Pero aquí vamos a dejarlo con estos dos ejercicios el tema. Con esto terminamos el teorema de Torricelli.